El día en que la certeza se resquebrajó, cuando el heredero comprendió que nada está garantizado, hubo una tarde, silenciosa y aparentemente inofensiva, en la que el peso de la historia cayó de golpe sobre unos hombros demasiado jóvenes. No fue un anuncio oficial, ni una conversación solemne cargada de dramatismo. Fue, precisamente, todo lo contrario. Una charla razonable, mesurada, pronunciada en el tono neutro, que suele acompañar las decisiones más trascendentales dentro de los muros palaciegos. Y por eso mismo, fue peligrosa. El príncipe George no debía oír aquellas palabras. No en ese pasillo tranquilo, diseñado para protegerlo de verdades que, según la lógica de la institución, debían llegar más tarde, dosificadas y cuidadosamente envueltas en ceremonias. Hay frases que nacen para puertas cerradas y oídos seleccionados, porque una vez pronunciadas no pueden retirarse. Lo que se dijo no sonó cruel ni despiadado, sonó lógico, y la lógica, en el corazón de la monarquía, tiene una autoridad demoledora. La tarde avanzaba con esa calma engañosa que solo existe en los espacios reales. No es paz, es orden. George había terminado sus lecciones y se le indicó que permaneciera en la habitación contigua. Su presencia no era necesaria para las conversaciones adultas, esas que definen el funcionamiento invisible del hogar y del Estado. Las puertas eran gruesas, pero no estaban completamente cerradas. El sonido, confiado, se filtró. Nadie revisó 2 veces. Nadie imaginó que un niño escucharía. Al principio, las voces llegaban como un murmullo sin forma. George no tenía intención de espiar, pero escuchar era algo que había aprendido desde muy pequeño. Quietud, atención, silencio. Virtudes recompensadas. Cuando una voz se volvió más clara, más firme y deliberada, su atención se agudizó de manera instintiva, como si el cuerpo detectara el peligro antes que la mente. Era la voz de Camila, serena, controlada, sin prisas, la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido, sin elevar el tono. Hablaba del futuro como si fuera un concepto maleable, algo que puede ajustarse, evaluarse, discutirse en privado. No había enfado ni dureza que alertaran al niño para retirarse, solo razonamiento. Y en los espacios reales, el razonamiento manda. Entonces pronunció su nombre, no lo hizo con dramatismo ni desprecio. Y precisamente por eso, George se quedó inmóvil. Los niños reconocen su nombre al instante, incluso cuando se dice al pasar. Ese sonido se asentó en él con un peso inesperado. A partir de ahí, la conversación cambió de nivel. De lo abstracto pasó a lo personal. Su futuro dejó de ser implícito. Estaba siendo examinado. Camila hablaba de tiempos, de estabilidad, de expectativas nacionales, de la presión de la continuidad. No cuestionaba el afecto ni la lealtad, sino la idoneidad. Una palabra aparentemente neutra, pero que en el pecho de George cayó como algo extraño y frío. La idoneidad implica condiciones, y las condiciones sugieren que los resultados no son inamovibles. El niño permaneció quieto. Había aprendido a no interrumpir, a no anunciarse cuando los adultos trataban asuntos serios. Comprendía, incluso sin formularlo del todo, que aparecer cambiaría la naturaleza de lo que se decía. Así que se quedó oculto, dejando que las palabras siguieran su curso. Lo que oyó después no llegó como una revelación brusca, sino en fragmentos que se ensamblaron con el tiempo. Camila hablaba de si el futuro debía desarrollarse siempre como se esperaba, de si la tradición bastaba en un mundo cambiante. Todo estaba enmarcado como preocupación, previsión, responsabilidad hacia algo más grande que cualquier individuo. Pero bajo ese lenguaje cuidado se escondía una posibilidad que George nunca había considerado, que su lugar no era incuestionable. La respiración se le volvió lenta. No sintió rabia ni miedo de inmediato, sino confusión, acompañada de una frialdad nueva. El palacio siempre había sido un espacio de certezas. Su camino parecía trazado antes incluso de que él diera los primeros pasos. Esa certeza empezaba a disolverse. La conversación siguió hacia otros temas, sin pausa. Pero George ya no escuchaba. Su mente estaba anclada en lo dicho. Repetía las frases, buscaba matices tranquilizadores que no aparecían. No eran palabras lo suficientemente duras como para rechazarlas, ni tan dramáticas como para negarlas. Eran razonables. Y la razón puede ser profundamente inquietante. Cuando los pasos se acercaron y las voces cambiaron de posición, reaccionó de forma automática, alejándose de la puerta como si nunca hubiera estado allí. Nadie lo vio. Nadie notó el leve temblor de sus manos antes de que las controlara. El palacio absorbió el momento, como siempre hace. Regresó a su habitación cargando algo invisible y pesado. Un conocimiento prematuro. La tarde continuó según lo previsto. Comidas, rutinas, horarios.
Nada parecía alterado. Pero en algún lugar profundo de aquella estructura milenaria, algo había cambiado, y no volvería atrás. En los días siguientes, las palabras no se disiparon como lo hacen las conversaciones triviales. Volvían en momentos inesperados, durante las lecciones, en la mesa, en los silencios. Los niños regresan mentalmente a lo que no entienden del todo, porque buscan claridad. George no recordaba tanto las frases exactas como el tono. La calma con la que se hablaba del futuro como si fuera un acuerdo revisable y no una promesa. Lo más perturbador no era el contenido, sino la ausencia de emoción. No había crueldad que pudiera descartar como injusticia. Todo estaba envuelto en lógica y previsión. Eso lo hacía más difícil de rechazar. Sugerían que cuestionar su destino no era maldad, sino prudencia. Y la prudencia es una virtud central en una institución construida para perdurar. George empezó a percibir que el amor y el deber no siempre caminan juntos, y que el deber suele imponerse. Notó cómo los adultos hablaban alrededor de ciertos temas sin nombrarlos directamente. Palabras como estabilidad, continuidad y confianza pública aparecían con frecuencia. Antes le habían parecido ceremoniales. Ahora se sentían como herramientas de decisión. Comprendió que su vida no estaba guiada solo por afectos o tradiciones, sino por cálculos invisibles. Las palabras de Camila, aunque nunca se repitieron delante de él, produjeron un efecto sutil. Ella se mostraba atenta, medida, cuidadosa. Para cualquiera, eso sería amabilidad. Para George, era conciencia, como si supiera que algo había cambiado, aunque no supiera qué. Así empezó a entender cómo funciona el poder en el palacio. No siempre se manifiesta con órdenes, se mueve a través de sugerencias, tiempos y silencios. Camila representaba esa forma de influencia. Llegó más tarde que otros, soportó escrutinio y resistencia, y aprendió a sobrevivir navegando corrientes internas. Para ella, el destino no era fijo, era negociable. Esa idea sacudió al niño. Había crecido creyendo que la corona era una inevitabilidad, no por deseo, sino porque así se le había presentado. De pronto, la inevitabilidad parecía frágil. Si la idoneidad podía evaluarse, entonces el valor podía compararse, y la comparación abre la puerta a la exclusión. Sus estudios también cambiaron de significado. La historia dejó de ser distante, se volvió personal, reyes apartados, herederos que nunca reinaron, destinos alterados por percepción y circunstancias. Antes eran excepciones, ahora parecían advertencias. Se preguntó cuántos de ellos creyeron, como él, que su lugar estaba asegurado hasta que dejó de estarlo. George no compartió estos pensamientos con nadie. El silencio siempre había sido su refugio, y ahora se convirtió en su escudo. Observaba a sus padres con una atención nueva. Su padre parecía más reservado, cargando responsabilidades más pesadas. Su madre vigilaba todo con una alerta silenciosa. La protección era sutil, pero evidente. Lo que George aún no sabía es que esa conciencia temprana era su primera prueba. La monarquía cree que los niños deben ser protegidos de la incertidumbre, pero la incertidumbre llegó antes de tiempo, y lo obligó a crecer hacia adentro, a desarrollar paciencia y discernimiento. Para George, la herencia siempre había estado presente como un murmullo constante. No se hablaba de ella de forma explícita, pero se percibía en la manera de entrar a las habitaciones, en la estructura de las lecciones, en el delicado equilibrio entre libertad y contención. Todo estaba diseñado para formar sin revelar completamente el propósito. Hasta que un día, tras escuchar algo que no estaba destinado a él, esa presencia dejó de ser abstracta. La herencia se volvió concreta, personal, inevitable. A partir de ese momento, George comenzó a sentir que la corona no solo lo esperaba, sino que lo observaba. Cada comportamiento, cada reacción y cada silencio adquirieron un peso nuevo. No se trataba de miedo, sino de gravedad. La sensación de que su vida estaba siendo medida por una balanza invisible, una que no evaluaba únicamente la conducta, sino el carácter. Esta toma de conciencia lo obligó a crecer hacia adentro, a desarrollar una autoobservación que rara vez se exige a un niño de su edad. Los retratos que decoraban los pasillos del palacio cambiaron de significado. Antes eran simples elementos decorativos, ahora se convirtieron en lecciones silenciosas, incluso en advertencias. George se detenía frente a esos rostros buscando respuestas. ¿Quiénes de ellos habían vivido con certeza y quiénes con duda? ¿Cuántos habían sonreído de verdad? ¿Cuántos habían sustituido la calidez por la compostura? Aquellos no eran solo antepasados, sino el resultado de decisiones tomadas bajo presiones invisibles, moldeados por fuerzas que rara vez se anuncian con claridad. Las clases de historia comenzaron a confundirse con lecciones de supervivencia. Reyes que un año
reinaban con seguridad y al siguiente eran apartados, no siempre por rebeliones abiertas, sino por cambios de opinión, por consensos silenciosos. Las abdicaciones, los compromisos forzados y las retiradas estratégicas dejaron de parecer episodios lejanos. Resonaban demasiado cerca, recordándole que la sangre jamás había sido garantía suficiente para la permanencia. En su mundo interior, George empezó a formular preguntas que nunca pronunciaría en voz alta. ¿Qué hace realmente digno a alguien de una herencia como esa? ¿La obediencia, la fortaleza, la simpatía, la capacidad de contenerse? ¿Pertenece la corona a quien menos la desea o a quien aprende mejor a soportarla? Estos interrogantes lo acompañaban durante días que, en apariencia, seguían siendo normales. Nadie a su alrededor notaba ese proceso interno, pero para él se estaba gestando una transformación profunda. La figura de Camila permanecía en su mente, no como una villana, sino como un símbolo de supervivencia dentro del sistema. Ella había atravesado el juicio público, el rechazo y la necesidad de transformarse. No había llegado exigiendo poder, sino comprendiendo cómo funcionaba. Esa comprensión, basada en la adaptabilidad más que en el derecho heredado, inquietó a George, porque contradecía todo lo que había aprendido sobre el destino. Le sugería que la longevidad no dependía de la legitimidad, sino de la capacidad de ajustarse. Con esa nueva mirada, comenzó a observar a su familia de otra manera. Percibió cómo la autoridad se desplazaba sutilmente entre habitaciones, cómo algunas voces ejercían mayor influencia pese a un tono más suave. Notó que las decisiones rara vez se presentaban como órdenes directas, se envolvían en la idea de consenso y el desacuerdo se enterraba bajo capas de cortesía. El poder, comprendió, casi nunca se declara abiertamente. También se volvió más consciente de sí mismo. Sus pequeños gestos parecían amplificados, su silencio era analizado, su compostura elogiada sin palabras. Las expectativas se cerraban a su alrededor, no mediante discursos, sino a través de la atención constante. El palacio no lo apuraba, pero observaba con cuidado, como si esperara ver qué tipo de persona surgiría de esa nueva conciencia. Lejos de generar resentimiento, estas revelaciones sembraron en George un sentido temprano de responsabilidad. Entendió que la corona, si algún día llegaba a él, no sería simplemente un objeto que se coloca sobre la cabeza, sería algo que habría que cargar, equilibrando historia e incertidumbre. Esa comprensión le otorgó una determinación serena, más cercana a la aceptación que al temor. La herencia, concluyó, no era un regalo gratuito, sino una pregunta lanzada desde el pasado hacia el futuro. Líneas invisibles dentro del palacio. El primero en percibir el cambio fue William, aunque al inicio no supo identificar su origen. Los padres suelen reconocer las transformaciones no por lo que se dice, sino por lo que deja de decirse. George estaba más callado, no retraído, sino medido. Cada pensamiento parecía pasar por un filtro interno antes de salir. No era el silencio del miedo, sino el de la evaluación constante. Y eso inquietó a William más que cualquier rabieta infantil. Observó cómo su hijo escuchaba con más atención de la necesaria, cómo su mirada se detenía en conversaciones que no estaban pensadas para él. Había en George una paciencia nueva, una compostura que no parecía aprendida, sino adquirida a través de una experiencia que nadie había explicado. William reconoció esa actitud. Era la misma que él había desarrollado en su propia infancia, cuando comprendió demasiado pronto que la inocencia no es permanente dentro de esos muros. En el palacio, las líneas rara vez se trazan de forma explícita. Aparecen mediante ajustes sutiles, accesos que se amplían o se restringen, presencias que se alternan, silencios estratégicos. Tras aquel episodio, el ambiente cambió. Las reuniones se volvieron más calculadas, el lenguaje público se suavizó y en privado se volvió más preciso. La sucesión nunca se mencionó directamente, pero flotaba en el aire, influyendo en el tono y en los tiempos. Camila continuó desempeñando su papel con exactitud. En público, estable. En privado, atenta. Se movía por la casa con la seguridad de quien entiende el equilibrio del poder. No repitió lo que había dicho. No era necesario. La idea ya circulaba, no como rumor, sino como posibilidad. Ella estaba convencida de que actuaba en defensa de la institución, cuestionando supuestos antes de que se convirtieran en debilidades. Catherine, por su parte, percibió la tensión de inmediato. Las madres leen el clima emocional con otra sensibilidad. Notó la vigilancia creciente de George, la seriedad que no correspondía a su edad. En lugar de exigir explicaciones, respondió reforzando la estabilidad. Pasó más tiempo con él,
Controló mejor las exposiciones, construyó un escudo silencioso a su alrededor sin llamar la atención. William y Catherine no confrontaron a Camila. En la monarquía, el enfrentamiento directo suele generar fisuras que se prefieren evitar. Optaron por recalibrar. Redirigieron conversaciones, redistribuyeron influencias. Algunos temas dejaron de tratarse en espacios donde los niños pudieran escuchar. No fue una reacción de enojo, sino de reconocimiento. Algo frágil había sido alterado y era más importante contener que señalar culpables. Dentro del palacio, la lealtad nunca es absoluta. Se negocia, se equilibra entre el deber hacia la corona, el país y la familia. Camila siempre había comprendido esa complejidad y creía en la preparación a través del realismo. William, en cambio, creía en la preparación mediante la protección. Ninguno se consideraba equivocado, pero sus caminos divergían cuando se trataba de la conciencia de un niño. George observaba esos ajustes sin entender del todo los mecanismos, pero captando su significado. Percibió la distancia que se instalaba en ciertos momentos, la cortesía que reemplazaba a la espontaneidad. Comprendió que se habían trazado líneas no contra él, sino alrededor de él. El palacio reaccionaba a algo que no podía admitir públicamente, y eso, por sí solo, era revelador. George se dio cuenta de que había pasado a formar parte de los cálculos internos de la institución. No como símbolo, sino como participante. Su despertar había acelerado procesos que nadie planeaba adelantar. La intención siempre había sido formarlo de manera gradual. Ahora, en cambio, el propio sistema se estaba ajustando en respuesta a él. Camila quizás fue consciente de las consecuencias de sus palabras, aunque nunca las reconoció abiertamente. Su trato con George se volvió más cálido, más deliberado, como intentando tranquilizar sin abordar la causa del malestar. Pero la tranquilidad sin transparencia suele aumentar la inquietud. George aceptó su amabilidad con cortesía, aunque algo entre ellos había cambiado para siempre. El palacio, fiel a su naturaleza, encontró un nuevo equilibrio. Las rutinas regresaron, la calma exterior se restableció. Sin embargo, bajo esa superficie persistían líneas firmemente trazadas, no de hostilidad, sino de conciencia. Una vez más, la institución aprendía que incluso las palabras susurradas pueden alterar trayectorias cuando llegan a los oídos equivocados en el momento equivocado. George comenzó a observar aquel proceso con una atención cada vez más afinada. No era una vigilancia consciente ni desafiante, sino una forma de escucha profunda que se fue desarrollando casi sin que él mismo lo notara. Poco a poco, empezó a distinguir patrones. Comprendió que en el interior del palacio, las decisiones rara vez se negaban de forma directa, se posponían. Descubrió que el tiempo tenía más peso que el contenido y que, con frecuencia, la pregunta no era qué iba a ocurrir, sino cuándo debía ocurrir. Los adultos hablaban menos de hechos concretos y más de calendarios, de ritmos, de oportunidades. De ahí extrajo una lección temprana que ningún tutor podría haberle enseñado. El poder casi nunca se ejerce en momentos de dramatismo. Se desplaza lentamente, en silencio, con una eficacia que pasa desapercibida para quien solo espera gestos grandilocuentes. La presencia de Camila se convirtió, para él, en un estudio permanente de adaptación. No imponía sus puntos de vista, pero tampoco los abandonaba. No avanzaba con brusquedad ni se retiraba ante la resistencia. Representaba una paciencia cultivada durante años de supervivencia dentro de la institución. Una paciencia que no nacía de la debilidad, sino de la experiencia. George empezó a comprender que su mirada no estaba moldeada por la hostilidad, sino por haber atravesado la incertidumbre y haber aprendido a alinearse con lo inevitable en lugar de combatirlo frontalmente. Ese entendimiento transformó su percepción. El desconcierto inicial dio paso a un respeto incómodo, casi involuntario. Sin embargo, el respeto no borró el impacto. La idea de que su futuro podía ser evaluado, debatido e incluso redirigido permaneció con él, afilando su conciencia de responsabilidad de una manera que ningún ejercicio académico habría logrado. Desde entonces, George se aproximó a sus estudios con una actitud distinta. No lo hizo por miedo, sino por intención. Ya no escuchaba solo la información, sino también lo que se insinuaba entre líneas. Aprendió a observar cómo la autoridad respondía a la contención, cómo la compostura generaba confianza. Su comprensión de sí mismo empezó a desplazarse. Dejó de ver su papel como algo garantizado únicamente por el nacimiento. Comenzó a percibirlo como una tarea que debía merecerse, no a través de la ambición, sino mediante la constancia y el equilibrio. Ese cambio interior marcó una reescritura silenciosa de su futuro. Ya no aguardaba pasivamente a que el destino lo alcanzara.
Se estaba preparando para encontrarse con él en sus propios términos. William advirtió la transformación, aunque decidió no comentarla de forma directa. Reconoció los signos de una autodisciplina temprana, esa que aparece cuando la inocencia cede espacio a la conciencia. En lugar de oponerse, ajustó su manera de guiarlo. Ofreció espacio en vez de instrucciones. Comprendió que una protección excesiva podía obstaculizar el crecimiento y que George estaba atravesando algo que nadie podía resolver por él. Catherine, por su parte, se mantuvo como el eje de estabilidad en torno a su hijo. Reforzó la idea de que su valor no estaba condicionado. Supo equilibrar expectativa y consuelo, asegurándose de que la nueva conciencia no se convirtiera en una carga. A través de ella, George aprendió que la fortaleza no exige dureza y que el liderazgo puede convivir con la empatía. Estas lecciones actuaron como un contrapeso silencioso frente a las implicaciones más frías de lo que había escuchado tiempo atrás. Dentro del palacio, las conversaciones sobre el futuro se volvieron más cuidadosas, más refinadas. La institución comprendió que su heredero más joven ya no era una presencia pasiva. Aunque su conciencia no se expresaba en palabras, influía en la manera en que se desarrollaban los diálogos. Se procuró no presentar el destino como algo frágil. Aun cuando los planes de contingencia seguían siendo parte estructural de la vida real, el equilibrio entre certeza y previsión se volvió más delicado. George empezó a entender que la mayor fortaleza de la monarquía residía en su capacidad de adaptarse sin mostrar que lo hacía. Esa comprensión no lo volvió cínico. Lo volvió paciente. Aprendió que no todo desafío exige una respuesta inmediata y que, a menudo, la resistencia supera al enfrentamiento. Estas ideas se asentaron en él de manera gradual, moldeando un temperamento especialmente adecuado para un rol definido por la contención. En términos oficiales, nada había cambiado. No se emitieron declaraciones ni se modificaron trayectorias visibles. Sin embargo, algo esencial se había transformado. La relación de George con su herencia pasó de la suposición a la responsabilidad. En esa transición, su futuro se reescribió en silencio, no por decreto, sino por comprensión. Años más tarde, cuando historiadores y analistas intenten identificar el momento exacto en que el príncipe George cruzó el umbral entre la infancia y la herencia consciente, probablemente buscarán en los lugares equivocados. Examinarán apariciones públicas, discursos iniciales, ceremonias cuidadosamente coreografiadas, incluso el cambio sutil en la postura que acompaña al paso del tiempo y de la expectativa. Pasarán por alto la verdad, porque la verdad no llegó bajo candelabros ni cámaras. Llegó en silencio, sin testigos oficiales ni registros formales. Llegó cuando un niño comprendió que el destino, incluso el real, nunca está fuera de discusión. Desde ese día, George cargó con un entendimiento que no podía desaprenderse. No se manifestó de forma dramática ni lo sumergió en el temor. Se instaló como un peso constante, modificando la manera en que interpretaba todo a su alrededor. Empezó a ver el palacio no solo como un espacio de protección, sino como un lugar de evaluación permanente. Las palabras importaban tanto por su contenido como por el momento en que se pronunciaban, y por quién debía escucharlas. El silencio dejó de ser ausencia para convertirse en intención. Lo que distinguió a George no fue la aparición de la duda, sino su capacidad para convivir con ella. Muchos adultos pasan la vida resistiendo la incertidumbre, tratándola como una amenaza. Él la aceptó temprano como una condición del mundo que habitaba. Comprendió que la monarquía no perduraba porque ofreciera claridad absoluta, sino porque se adaptaba con discreción a la ambigüedad. Ese entendimiento lo ancló. Eliminó ilusiones sin destruir el propósito. No se volvió desconfiado. Se volvió consciente. Las palabras que una vez lo habían desestabilizado fueron cambiando de significado. Lo que al principio sintió como un cuestionamiento de su lugar, se transformó en una lección sobre el comportamiento del poder cuando cree no ser observado. Aprendió que las decisiones de liderazgo suelen moldearse mucho antes de parecer inevitables y que los resultados dependen, en gran medida, de quienes se atreven a formular preguntas que otros prefieren evitar. Ese conocimiento no lo asustó. Lo formó. George también descubrió la ventaja de ser subestimado. Los niños, especialmente los silenciosos, suelen ser considerados invisibles en las conversaciones serias. Los adultos suavizan el lenguaje, pero no siempre la intención, convencidos de que las mentes jóvenes no captan los matices. George escuchaba sin reaccionar, absorbiendo patrones más que opiniones. Identificaba quién hablaba con autoridad, quién con cautela
y quién utilizaba las palabras para moldear percepciones más que para expresar verdades. Esa educación silenciosa no fue planificada, pero se convirtió en uno de sus mayores activos. Con el tiempo, su sentido de identidad se estabilizó en lugar de fragmentarse. No se aferró a la corona como una garantía ni la rechazó como una carga. Aprendió a sostener la idea de la herencia con ligereza, entendiendo que la autoridad basada únicamente en el derecho raramente perdura. Optó por mirar hacia adentro, cultivando contención, paciencia y discernimiento. Estas cualidades no le fueron exigidas, emergieron de forma natural a partir de la conciencia. El palacio continuó proyectando unidad mientras gestionaba su complejidad interna. George observaba esa dualidad con una claridad creciente. Entendió que las instituciones sobreviven no negando su vulnerabilidad, sino controlando quién tiene permiso para verla. Él había visto algo temprano, algo que la mayoría nunca llega a percibir, y eso alteró su relación con la corona. Ya no estaba simplemente protegido por la institución. Comprendía sus mecanismos, sus temores y sus negociaciones silenciosas. Esa comprensión transformó también su manera de ver a quienes lo rodeaban. Dejó de clasificarlos como aliados u obstáculos. Los percibió como participantes de un sistema más grande que ellos mismos, moldeados por roles que no siempre eligieron. Esta mirada generó empatía en lugar de resentimiento. Incluso las palabras que una vez lo inquietaron perdieron su filo. Se integraron en una lección más amplia sobre responsabilidad, supervivencia y el costo de la permanencia. George aprendió, además, la disciplina de la reserva, una cualidad que más tarde definiría sus decisiones más importantes. Intuyó, con una madurez que parecía saltarse los años, que no toda revelación necesita ser expresada y que algunas verdades ganan fuerza al permanecer en silencio. La tentación de buscar consuelo o explicaciones debió de ser intensa para un niño que había oído su futuro analizado con tanta frialdad. Sin embargo, la resistió por completo. No irrumpió en la habitación exigiendo respuestas. No buscó refugio inmediato ni confrontó lo escuchado con la impulsividad habitual de la infancia. Permitió que el conocimiento madurara dentro de él, confiando en que la comprensión por sí misma era una forma de preparación, tal vez la más importante. La contención que mostró George no fue una aceptación pasiva ni un silencio impuesto por el miedo. Fue algo mucho más complejo y, en cierto modo, extraordinariamente maduro para su edad. En aquel momento crucial, comprendió, casi de manera instintiva, que actuar de forma prematura podía destruir precisamente aquello que deseaba preservar. Hablar, confrontar o exigir explicaciones habría activado un mecanismo defensivo inmediato en su padre y en los asesores. Las respuestas no habrían sido sinceras, sino cuidadosamente diseñadas para calmar, para suavizar la inquietud, para gestionar la situación en lugar de iluminarla. El instante de verdad se habría transformado en una conversación controlada, medida al milímetro, desprovista de autenticidad. Al elegir el silencio, George protegió algo esencial, su acceso directo a la realidad. Conservó la verdad en su estado más crudo y útil, sin filtros ni correcciones. Ese acto, aparentemente insignificante, se convirtió en una de las decisiones más formativas de su vida, no porque implicara renuncia, sino porque implicaba comprensión. Comprendió que, dentro del poder, no todo se dice cuando ocurre y que muchas verdades solo pueden observarse si uno no interfiere en ellas. En las semanas y meses posteriores, su forma de mirar cambió profundamente. George empezó a observar el entorno con una atención distinta, casi analítica. Notó cómo las decisiones se anunciaban de una manera y se tomaban de otra. Percibió la distancia entre la seguridad que se proyectaba en público y la incertidumbre que dominaba los espacios privados. Descubrió que el liderazgo no es solo autoridad, sino también representación. No solo convicción, sino también puesta en escena. Entendió que existe un teatro necesario en el ejercicio del poder, una narrativa que tranquiliza y ordena, pero que detrás de ese telón se desarrollan deliberaciones serias, complejas y, a menudo, llenas de dudas. Aquel único episodio de escucha accidental le concedió algo parecido a un pase permanente al detrás de cámaras del poder. Y lejos de volverlo cínico o desencantado, lo volvió genuinamente educado en la materia. Aprendió a escuchar con múltiples capas de atención. Comenzó a entender que, en una conversación, las palabras rara vez significan una sola cosa. En una misma frase, pueden coexistir lo que alguien piensa, lo que teme y lo que desea que los demás crean. Todo entrelazado con cuidado. George empezó a detectar las preguntas ocultas dentro de las afirmaciones,
las preocupaciones disfrazadas de críticas, la lealtad que se expresa como escepticismo. Estas no son habilidades que se enseñen en la infancia. Sin embargo, él las desarrolló de manera natural, impulsado por una circunstancia singular. Sabía que estaba siendo evaluado, aunque debía actuar como si no lo supiera. Esa tensión silenciosa moldeó su percepción del mundo adulto de una forma profunda. Aquella tarde, irrelevante para todos los demás, se convirtió en el cimiento invisible de su futura perspectiva. Le enseñó que el poder escucha con atención extrema, que no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice y, quizás más importante aún, quién permanece notablemente en silencio. Aprendió que el destino no se proclama de un día para otro, sino que se discute mucho antes de ser anunciado, en conversaciones a las que nunca sería invitado, pero cuyas consecuencias recaerían por completo sobre él. También comprendió algo esencial sobre el liderazgo, que no comienza con certezas absolutas, sino con comprensión, con la capacidad de aceptar que la complejidad existe, que las dudas son legítimas y que incluso quienes algún día te apoyarán pueden, en un principio, preguntarse si realmente mereces su apoyo. Aquella experiencia no lo transformó porque pusiera en riesgo su futuro, sino porque reveló toda su complejidad. Por primera vez entendió que su posición no estaba garantizada únicamente por el derecho de nacimiento, sino que debía sostenerse mediante una demostración constante de valía. George asimiló que la corona no otorga capacidad, la exige, y que las personas que lo rodeaban, cuyas lealtades podría haber dado por sentadas, eran individuos reflexivos, preocupados de manera genuina por el futuro de su nación. No eran antagonistas ni jueces implacables, sino custodios de una institución que debía sobrevivir más allá de cualquier figura individual. En otro niño, una revelación así podría haber generado resentimiento o inseguridad, podría haber provocado una necesidad desesperada de probar su valor demasiado pronto, de forzar el reconocimiento mediante gestos grandilocuentes. En George ocurrió lo contrario. Aquella verdad cultivó una actitud distinta, la disposición a desarrollarse en silencio, a permitir que el crecimiento hablara por sí mismo, de manera gradual y sostenida. Comprendió que la verdadera preparación no se proclama, se reconoce, que no se demuestra con un acto espectacular, sino con una sucesión de decisiones pequeñas, coherentes y consistentes a lo largo del tiempo. De esa complejidad emergió una atmósfera distinta a su alrededor. Ya no estaba basada en la suposición de una sucesión inevitable, sino en la conciencia de una aceptación condicionada. George se convirtió en alguien que sabía que estaba siendo evaluado, que entendía que el liderazgo no se garantizaba, sino que se ganaba, que los asesores de su padre se preocupaban más por el futuro del reino que por proteger la sensibilidad de un niño. Lejos de resultarle una carga, ese conocimiento fue clarificador. Le ofreció un estándar real al que aspirar, no una abstracción vacía. Un estándar basado en preocupaciones auténticas, no en halagos automáticos ni en frases hechas destinadas a los herederos. Comprendió que estaba al servicio de algo más grande que él mismo y que las dudas que se expresaban sobre su figura no eran ataques personales, sino interrogantes institucionales legítimos. Y entendió, quizás con una lucidez poco común, que su respuesta a esas dudas sería siempre más importante que las dudas en sí. Aquella tarde le regaló algo extraordinariamente valioso, la verdad completa, sin adornos, entregada por accidente, pero recibida con una madurez sorprendente. Años después, cuando finalmente asumió responsabilidades de liderazgo, muchos de quienes habían cuestionado su preparación se asombraron de su solidez, de su falta de arrogancia hereditaria, de su capacidad para escuchar críticas sin ponerse a la defensiva. Atribuyeron esas cualidades a un carácter excepcional o a un temperamento afortunado. Nunca supieron que su propia conversación sincera, escuchada por un niño escondido tras una puerta, había sido su educación más determinante. George nunca se lo contó. Eso también formó parte de lo que aprendió aquel día, que ciertos conocimientos adquieren su mayor poder cuando permanecen en privado, que no todas las historias de origen necesitan ser compartidas, y que los líderes más sabios suelen cargar sus lecciones más importantes en silencio. Porque la historia no se escribe solo en actos públicos y ceremonias visibles. A veces se forma en la quietud, en momentos aparentemente insignificantes, cuando nadie cree que alguien esté escuchando. Y es allí, en ese silencio, donde comienza a construirse el verdadero carácter de un futuro rey.